Mm. Hola, buenas tardes. Bueno, en esta ocasión tenemos la entrevista con la licenciada en Promoción de la Salud, Nelly Luna, que nos acompaña el día de hoy. También es egresada de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, del plantel Casa Libertad, y nos está acompañando precisamente para compartirnos cómo ha sido su camino en la formación como licenciada en promoción de la salud, pero también su camino y y su trayecto después de haber estudiado y haberse titulado. Entonces, muchísimas gracias, Nelly, por haber aceptado compartir con nosotros todo lo que hoy nos comentarás y te damos la bienvenida. Entonces, cuéntanos, ¿cuándo fue que te titulaste, Nelly? ¿En qué año Ok, fue? bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, Pau. Pues yo soy de la generación 2008. Me titulé como en el 2000, que 8, 9, 10, 11, 12, como por el 13, porque justo ya terminé pues todas las certificaciones y los créditos de las materias, pero pues empieza el proceso de titulación, ¿no? En la tesis. Entonces yo sí decidí titularme por tesis, que de hecho pues tú fuiste una de mis asesoras, ¿no? Y mi asesora más importante. Entonces, eh, pues llevó un proceso. La verdad es que la elaboración de la tesis llevó un proceso y todo ese proceso que a veces uno pareciera como, ay, qué talachero, no, la tesis no, es bien importante, al menos yo hoy lo reconozco, es bien importante porque te abre un panorama, te va dando herramientas, te da crecimiento. Y fue un parteaguas en el hecho de que cuando empecé a hacer mi trabajo de titulación, me empezaron a conocer el trabajo que yo hacía desde la promoción de la salud en la institución que yo decidí empezar a hacer las prácticas para recabar la información del proceso de titulación. Y hoy por hoy, pues ya llevo 12 años trabajando ahí, ¿no? En esa institución, ¿no? Entonces, Antes de a que veces... nos platiques justo cómo fue ya todo ese proceso, que sí, mira, ya 12 años, o sea, es bastante tiempo. Pero antes de llegar a ese punto, cuéntanos, ¿por qué decidiste estudiar la licenciatura en promoción de la salud? ¿Qué te llevó a elegir esa carrera? Pues a veces yo creo que, no sé, o sea, aparte digo, a veces creo que tiene que ver mucho como en nuestro perfil, sí que nos interesa desde lo humano, desde incluso hasta el propio lema de la universidad, nada humano me es ajeno, ¿no? A mí siempre me ha gustado la parte social, siempre me ha gustado la parte de poder ver por el otro, ¿no? Y entonces cuando yo leo precisamente el programa de promoción de la salud, veo que tiene una línea como justo desde la parte física, social, emocional, ¿no? Del ser humano. Cuando yo entro, justo yo creo que como ahí se encuentran muchos de los chicos que están ahorita en la carrera, era como, ¿y hacia dónde, no? O sea, ¿y esto qué es? Y esto, y eso, porque mi generación era de las primeras todavía que no aterrizaba claramente hacia qué eje, qué línea o por dónde iba la promoción de la salud. Hoy ya está más aterrizado, pero en aquel entonces sí era como, bueno, me gusta la parte social, me gusta la parte emocional, ¿no? Porque sí llevamos un módulo, un semestre de psicología, ¿no? Psicología social. Entonces era como, me llama la atención esta parte social y aunque también hay materias biológicas, ¿no? Porque pues el ser humano es integral, no solo es una cosa. Entonces yo decía, bueno, pues vamos a darle y en el camino vamos, descubriendo. Y la verdad es que no me arrepiento, ¿no? De haber elegido la carrera. Entonces, digamos que se cumplieron tus expectativas sobre la licenciatura. Sí, sí sé. O cómo se fue modificando tu perspectiva sobre ella? Porque también luego uno tiene una idea y al final o en el camino resulta que vas viendo que es otra cosa. ¿Cómo fue en tu caso? Sí. Sí, pues en mi caso la verdad es que te decía, mucho de lo que yo creo la mayoría en aquellos años que empezaba la carrera, llegaban con esta incertidumbre porque tú le platicabas a alguien, te preguntaban, ¿qué estás estudiando? ¿No? Y tú decías, promoción de la salud. Y era, ¿y eso qué es? ¿Es como enfermera? ¿No? Decían, es como una enfermera, como una enfermera. Como trabajo social, ¿no? Entonces, como no era una carrera muy sonada, costaba mucho trabajo a la gente, incluso a la propia sociedad, identificar qué hacías, ¿no? Y entonces, pues era un poco como, pues hacemos esto, hacemos lo otro, ¿no? Vamos a hacer programas, va más allá de solo dar pláticas, ¿no? Porque te ubicaban mucho como en la parte preventiva.
¿no? El promotor de la salud se ubicaba mucho como solo en la línea preventiva. Y entonces sí cambió mucho mi perspectiva de la carrera, porque cuando empezamos justo a hacer todo este trabajo de campo, ¿no? De epidemiología, de promoción de la salud, de salud comunitaria y ver justo todo el campo de incidencia de la carrera, incluso abrió tal vez a lo mejor incertidumbre, ¿no? Más bien como fue aclarando esa incertidumbre o en algún momento como decir, ¿y qué voy a hacer, no? O sea, si la gente no ubica que es el promotor de la salud, ¿quién me va a dar trabajo, no? ¿O en dónde me van a dar trabajo? Que es como una de las cosas que más te preguntas cuando estás estudiando, ¿en dónde voy a trabajar? ¿En dónde voy a poner en práctica lo que estoy estudiando? Y si nadie sabe que es un promotor de la salud, entonces, ¿quién me va a contratar, no? ¿O qué voy a hacer? Entonces, en medida de que fue avanzando la carrera y los módulos, pues te das cuenta que hay un campo muy amplio en donde el promotor de la salud puede hacer incidencia, ¿no? Creo que el promotor de la salud tiene muchísimos elementos a lo largo de la carrera que cuando vas apropiándote de esas herramientas, ¿no? Y que todo, aunque uno dice, ay, ¿esto para qué me va a servir, no? Cuando estás en los módulos, sí, o sea, cuando entras al campo laboral, te das cuenta que hacer promoción de la salud, todo lo que viste, sí, te sirve, ¿no? De alguna manera. Y Entonces entonces, cambió muchísimo. Sí. justo, ¿cuál era entonces tu idea sobre lo que harías al terminar la carrera? O sea, en qué posible trabajo te imaginabas tú al principio, antes de que cambiara tu perspectiva o se ampliara, más bien? Ujú, se ampliara así, pues justo en el avanzar, por ejemplo, a mí, yo en un área en la que me incliné fue mucho hacia la parte de la promoción de la salud mental, ¿no? Y emocional. Entonces, y pues justo esta parte de los derechos humanos, ¿no? De promover el desarrollo integral del ser humano. Entonces, porque sí hay muchas líneas que el promotor puede tomar, ¿no? Desde la parte biomédica, ¿no? Informarse, porque eso sí me gustaría mucho especificar cuando estamos en promoción de la salud y es como toda carrera, ¿no? Pensamos como solo tomamos la carrera y listo, salimos a campo. Y la verdad es que es solo tu pequeño escaloncito dentro de la vida profesional, porque de ahí te tienes que especializar en cualquier área que tú decidas intervenir, ¿no? Que es como el médico general que tiene una especialidad, que es como el psicólogo que estudia psicología y tiene un área de intervención específica y se especializa. El promotor de la salud también. ¿No? Tiene un campo muy amplio de lo biomédico, lo social, lo psicológico, en donde tiene que elegir, ¿no? En qué se va a especializar. En mi caso fue más inclinarme hacia lo social y lo emocional, y de ahí, antes de terminar la carrera, o sea, se empezaron a presentar varias posibilidades, ¿no? este, para poder tener como esta capacitación extra, ¿no? No solo lo que te dan en el aula, sino sí empezar ya tú a tomar tus diplomados, empezar a tomar ciertos cursos, ¿no? Que te den esas herramientas. Yo ya tenía como muy definida esa línea hacia dónde, y pues empecé a tomar ya diplomados, cursos, ¿no? Para empezar a adentrarme en esa especialidad a la que yo quería hacer. Entonces, cuando yo entro sí es como muy general, pero conforme va avanzando la carrera, digo, hacia aquí me quiero dirigir, ¿no? Hacia aquí quiero trabajar, hacia aquí quiero alinearme, y pues empiezo a tomar estas oportunidades que se van presentando. Entonces, digamos, ¿en qué momento fue cuando tú ya dijiste, en esta parte es donde yo quiero intervenir, esto es lo mío, y que ya te llevó a justo tomar esas decisiones de esa formación complementaria? Y bueno, ya Mm. vernos comentando justo cuál es esa área de especialización en la que tú te has centrado desde ese momento, desde esa decisión. Sí, pues yo creo que fue ya como no recuerdo bien los bloques, pero sí ya fue como en los semestres ya entre cuarto, quinto, sexto semestre por ahí, en donde ya llevamos las materias que tiene, ya pasamos por toda la parte biomédica, ya llevamos de sociales, ya llevamos de psicología, ¿no? Ya llevamos trabajo comunitario. Entonces, ahí cuando ya identificas, ¿no? Esta es toda la rama, como por el sexto, séptimo semestre o por quinto, por ahí ya uno va identificando, ¿no? Ah, este es como más mi perfil, a mí me llama más la atención sociales y emocional y, ¿no? Toda esta parte. Y ahí fue donde yo empecé a identificar, hacia acá es la línea que quiero llevar. Y de ahí justamente surge este diplomado de arte terapia, ¿no?
que es el que tú nos brindabas en esa época. Y fue para mí el diplomado fue un parteaguas porque también me ayudó mucho a aterrizar, identificar esta parte de otras herramientas que pueden promover, ¿no? El desarrollo integral, ¿no? Del ser humano. Entonces, justo desde la vía de, pues, herramientas como el diplomado, ¿no? Algunos talleres que también ya empezaban a salir, ¿no? Y que el diplomado de arteterapia me ayudó mucho porque era un trabajo personal, ¿no? Y también poderlo ya aterrizar, porque recuerdo que el parte del diplomado fue este proyecto final en donde ya era hacer como algún ejercicio, ¿no? Y ya aterrizado en comunidad y que prácticamente la labor del promotor, digo, claro, el promotor puede trabajar desde la parte vía administrativa y demás, porque también hacemos elaboración de programa y todo este rollo, pero también mucho de lo que hace en campo, ¿no? Porque es de donde el promotor busca la carnita para poder hacer, vamos a incidir en esto, estos programas, estos proyectos, ¿no? Estas estrategias. Y en mi caso, me empecé a especializar, por ejemplo, en la parte, sí, emocional, ¿no? En la parte de psicoterapia, ¿no? Herramientas que pudieran ayudar a los individuos, a las personas a poder conocerse, a desarrollar esa parte, ¿no? En una forma más integral. Em, También con el paso del tiempo, bueno, pues irme especializando porque la propia institución donde yo aplicaba estas herramientas, ¿no? Para obtener mi información del proyecto de titulación, pues me empieza a ver, mira, también hay esta área, ¿no? Y me empiezo a especializar en el tema de adicciones, ¿no? Una especialidad en el tema de adicciones, desde cómo incidir el trabajo en familias, en los usuarios, ¿no? Desde estas herramientas de psicoterapia, desde todo lo que vimos en la parte social, humana, ¿no? Derechos humanos, ¿no? Que ve el promotor. Ujú. Y entonces, a ver, cuéntanos un poco más, ¿a qué te dedicas ahora como egresada y titulada de promoción de la salud? ¿Cómo llegaste ahí? Ahora sí, cuéntanos con más detalle esa historia de cómo llegaste ahí, Historia. cómo se dio tu contratación. Venga. Y pues justo yo pasando por el proceso de titulación, ¿no? En toda en la elaboración de la tesis y la talacha de buscar toda la información, ¿no? Para poder aterrizar esta tesis, que justo eran estas herramientas de psicoterapia, ¿no? Utilizadas en personas, en familiares que eran de usuarios, ¿no? De sustancias psicoactivas. Empiezo a recabar información. Yo a esta institución iba a hacer mis prácticas una vez a la semana, ¿no? Cuando yo empiezo el proceso, digo, ay, bueno, porque no es cerca, es por Metro Tacubaya. Entonces, y digo, no es cerca porque los que vivimos de Oriente y vamos hacia la ciudad, pues es brincar toda la ciudad, ¿no? Entonces, yo decía, ay, bueno, no importa, es para mis prácticas, es solo una vez a la semana, está bien 2 horas, voy a trabajar con las familias y ahí empiezo a aterrizar todas estas herramientas, pues que fui identificando en la carrera, que fui tomando a través del diplomado, ¿no? Y ayudar a recabar toda esta información. Entonces ya cuando es el proceso antes de terminar mi proceso de titulación, termino mis prácticas porque pues obviamente acaba este periodo de ya acabé el recabar la información, muchas gracias, doy las gracias a la institución por permitirme hacer mis prácticas y un mes después me llaman y me dicen, oye, mira, hay una oportunidad y pues nos gustó el trabajo que hiciste, entonces queremos abrirte esta propuesta, ¿no? ¿Te gustaría integrarte, ¿no? Justo a trabajar con las familias, a trabajar con los chicos, pues desde lo que tú haces en la carrera, de lo que estudiaste y demás. No, pues yo encantadísima, jamás pensé yo dije, híjole, pero ya es ir todos los días y en un horario laboral y tan lejos, ¿no? Cuando yo solo pensaba de, bueno, sí, no importa que quede tan lejos porque es solo una vez a la semana. Y pues ya ahí, justo aterrizando todo esto que hace el promotor, ¿no? Desde la elaboración de proyectos, desde, sí, especializarnos, por eso les digo, es solo, la carrera es solo el primer escaloncito porque tenemos que hacernos de otras herramientas para poder ya trabajar en población, en comunidad, con la gente, ¿no? Sobre todo porque es una responsabilidad bien grande trabajar con seres humanos, ¿no? Entonces, yo colaboro actualmente en una fundación, ¿no? Que se llama Caritas Arquidiócesis de México, anteriormente se llamaba Ama la Vida, y damos atención a personas que están en consumo de sustancias psicoactivas y también a los familiares, ¿no? Entonces,
cuando se presenta esta propuesta pues el trabajo con las familias, ¿no? Desde una herramienta de psicoterapia, acompañamiento, ¿no? Resignificación del usuario y de las familias, porque es quitar este estigma, ¿no? De que son rechazados, que son incluso hasta un lenguaje inclusivo, ¿no? En el de respeto, de promover sus derechos su derecho humano como un miembro que necesita atención, que necesita cuidado y que necesita ser atendido, ¿no? Con los mismos derechos de cualquier persona que tiene un problema de salud. Y pues trabajar desde esta vía en donde pues la mayoría de los centros violenta a la persona, ¿no? A las familias las hace sentir culpables, ¿no? Porque pues está así porque tú también eres parte de, ¿no? Y entonces un acompañamiento más justo, porque eso es lo que hace el promotor de la salud, por eso es promotor de la salud, ¿no? Promover una salud tanto emocional, ¿no? De integración, del desarrollo de todos los miembros, ¿no? Entonces, de ahí empieza esta colaboración de trabajar con las familias, de trabajar con el usuario, ¿no? No desde la violencia, sino desde la inclusión, desde el respeto. Pues obviamente se ve una diferencia, pues otros centros que se dedican a la atención a adicciones que van más guiados como a la violencia, pues señalando y estigmatizando el problema de la adicción, ¿no? Y entonces, pues empieza a haber una respuesta en el centro y demás, y pues de pasar bueno, vamos a mirar una posibilidad de contratarte como honorarios y una compañera más del equipo, pues se abre la posibilidad de poder estar al frente de la institución, ¿no? Y entonces asumo el compromiso de estar al frente de la institución como coordinadora operativa. Y entonces ahí pues se les decía, todo lo que vemos, todo sirve, ¿no? Entonces era justo porque ya es desde el punto de ya no de un operador, ¿no? Sino ya desde un puesto de coordinación, es el responsable de elaborar los programas, los proyectos, todo lo que va en la línea de intervención, de atención, de prevención. Y pues obviamente pues por mi perfil, desde un foco pues de promoción de la salud, ¿no? Entonces, pues de integrar, hacer un tratamiento multidisciplinario, ¿no? De integrar otras áreas que a veces se quedan como fuera, ¿no? Que todo tiene que ver con una atención multidisciplinaria en donde todos suman, todos son red, ¿no? Y pues desde ahí, pues cómo poder hacer un trabajo integral con las personas que pues lo requieren, ¿no? Entonces ahí pues ya prácticamente llevamos 12 años, ¿no? Colaborando en esta institución. Y bueno, pues los que se permitan y los que se puedan, ¿no? Los más que se puedan, pero la verdad ha sido una experiencia súper gratificante. Creo que algo de lo que al promotor de la salud, eh, pues los que identificamos la línea de la importancia o el querer trabajar con la comunidad, con la sociedad, ¿no? Contribuir con el granito de arena. Algo de lo muy, muy gratificante es ver esos pasos de transformación en la gente, ¿no? Cómo resignificas una vida, ¿no? De alguien que está en una situación vulnerable, violentada, ¿no? Que no tiene los recursos emocionales, sociales, ¿no? Las redes de apoyo para, pues, volverse, pues, un referente incluso, ¿no? Para él, o sea, para la comunidad, ¿no? Entonces, pues, es un trabajo bien gratificante, ¿no? Y me siento muy contenta de ser promotora. Se nota que te gusta tu trabajo. Era una de las preguntas, pero ni te la hago porque la sonrisa responde y la pasión con la que hablas. Y ya un poco lo has comentado de forma general, pero me gustaría o sea, así de una manera más puntual, nos platicaras cómo ejerces entonces la promoción de la salud en tu trabajo actual, en esta fundación que pues antes era Ama la Vida. Ujú. Platícanos. Sí, pues desde pues la elaboración de los proyectos y programas, ¿no? Que todos tienen que ir en un eje de la promoción de los derechos humanos, ¿no? De inclusión desde el respeto. Entonces, todos los programas que se ejercen desde el área preventiva, desde el área de tratamiento, reinserción social, van dirigidos desde ahí. Todas las campañas que incluso de difusión, divulgación que se hacen, ¿no? Van desde este eje de promoción de la salud, ¿no? O sea, quitar imágenes estigmatizadas, quitar esta parte de imagen violenta, ¿no? Recuerdo una de las materias que llevamos que era justo esta parte, ¿no? De hasta en la
en los flyers, ¿no? Hasta en las campañas, todo lo que tú elabores tiene que ser desde un eje de promoción de la salud, ¿no? Quitando incluso imágenes o un discurso, ¿no? Que pues no sea inclusivo, que no, que violente, ¿no? Sino que hable desde este acompañamiento y justo promoción de la salud, ¿no? Entonces, cada taller, pues sí tiene un eje desde ahí, cada programa, todo lo que se elabora, ¿no? Y no solamente, por ejemplo, yo al frente del centro, no solamente hacia los usuarios o los beneficiarios, sino también al equipo colaborativo, ¿no? Es desde esa línea de acompañamiento, desde inclusión, ¿no? Desde el entender que las disciplinas son distintas, que todas suman, ¿no? Que todas son importantes. Entonces, el trabajo del promotor justo desde la promotoría es poder ver las áreas de oportunidad, pero también resaltar esas áreas y esas fortalezas que tienen, pues, tanto las actividades, proyectos, ¿no? Y las personas que colaboran en el centro para que todo sume, para que sea un caminar juntos, ¿no? Entonces, todo eso desde estadística, incluso, ¿no? Porque nosotros como fundación nos movemos mucho a través de financiadoras que promueven y dan recursos para atender a la población que atendemos. Entonces, desde estadística o estadística que si no les va bien ahí, o sea, aplíquense, ¿no? Porque era una de las materias que a todos nos costaba Ujú. y hoy que lo veo, que es dar justamente, ¿no? O sea, es hacer estadística para ver cuántos se atendieron, por cuánto tiempo, ¿no? De dónde, cuál, en mi caso que trabajo con el tema de sustancias psicoactivas, pues ver justo este historial, ¿no? Desde cuál es la sustancia más consumida, por qué, cuál es la de mayor acceso, ¿no? A qué nivel de población va dirigida, ¿no? El impacto que tiene, ¿no? O sea, todo eso claro que se requiere. Hoy entiendo, decía, pero yo no me voy a dirigir hacia lo biomédico, ¿no? Pero claro que debes de entender el sistema nervioso central para entender cómo funciona una sustancia psicoactiva, Claro. ¿no? En el cerebro, en la influencia. O sea, la verdad es que puedo decir que el programa que se elaboró para el promotor de la salud es muy completo, ¿no? Y que aún así, cuando pues de verdad tenemos todos los números, sentimos como que, esto me falta, y por eso es la importancia de especializarse. Ujú. Y justamente tú, ¿cómo has ido complementando tu formación como promotora de la salud? Pues uno a través de los diplomados, ¿no? Que van dando a través de la institución en derechos humanos. Cada año tomamos cursos de capacitación en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, justo desde esta promotoría, esta línea que llevamos. También de psicoterapia, mucho trabajo de acompañamiento, ¿no? Desde atender a una persona en crisis, ¿no? Obviamente pues ya más especializados como en el tema de adicciones, ¿no? Tengo un diplomado de consejería terapéutica en adicciones y actualmente que sí lo vi como una necesidad más, sí para poder apoyar, aportar, ¿no? Y sobre todo porque en las fundaciones, pues muchas veces no siempre se tienen a todos el personal operativo, ¿no? Entonces siempre hay como huequitos que hay que cubrir y más desde el punto en donde yo estoy, ¿no? Al frente de la coordinación. Por ahí hay un dicho como de, tienes que aprender a hacerlo para poder mandar, Claro. ¿no? Para poder bajar, ¿no? La información. Tienes que aprender de qué te están hablando. Entonces, una de las formaciones que estoy tomando ahorita es que por medio de la SEP hay una titulación por experiencia laboral y me estoy titulando, estoy tomando un año, ¿no? De coacheo y clases y demás en psicología. Ah, Entonces, ya en febrero terminamos esta segunda licenciatura por experiencia laboral, ¿no? En el área de psicología. Entonces, también son esas áreas que vemos que esto requiere más de esta parte y pues entrar, ¿no? Y sí, sobre todo es una vía que queremos seguir pues trabajando, ¿no? O sea, que queremos seguir fortaleciendo la vida profesional, pues sí es como ver esas oportunidades. qué padre, felicidades, que ya casi te titulas de psicóloga. Gracias, Flor. Oye, ¿y desde cuándo tú te diste cuenta de que era importante complementar tu formación como promotora? No, pues desde antes de salir de la carrera, muchísimo antes. Yo creo que como
la mitad, cuando empezábamos ya como en el cuarto, quinto semestre, ¿no? Empezar a ver que aunque el programa es muy completo, justo siempre hay más, ¿no? O sea, no se sabe todo, entonces ay, aquí necesitamos, ¿no? Y algo que yo compartía siempre como en estas pláticas en las que me has invitado, es que a veces el estudiante, porque yo también pasé por ahí, ¿no? Tenemos muy pocos recursos porque, pues, el pasaje, que las copias, que los libros, que no, y a veces muchos son hijos de familia y claro, pues la familia hace un esfuerzo, otros se pagan y sustentan sus propios estudios y a veces pensamos que todos los diplomados o cursos pues son caros, ¿no? O no tenemos para cubrirlos, ¿no? Entonces, la verdad es que hoy en día hay muchas opciones, ¿no? En donde hay plataformas que brindan cursos, talleres gratuitos, diplomados, ¿no? Incluso hasta por medio de becas, ¿no? Y que las becas son muy accesibles, ¿no? Dan un pago muy accesible. Y creo que es importante, ¿no? Siempre, o sea, siempre es importante. Y algo que yo observaba cuando yo hice mi servicio social justo en la Secretaría de Salud, es que tristemente, ¿no? La Secretaría de Salud contrataba a los promotores de salud no siendo promotores de salud. O sea, era cualquier otro perfil, ¿no? Quien hacía el trabajo del promotor de la salud. Ujú. Wow. Entonces, era justo como esa, como, como una mala conceptualización de lo que hace el promotor. Y entonces, cuando yo empiezo a ver esta parte donde, híjole, pero pues qué triste que yo estoy estudiando una carrera de promoción de la salud y contratan a cualquier otra persona que no tiene el perfil de promotor de la salud. Entonces, cuando uno empieza a formarse y tiene las herramientas y tiene pues la formación y el conocimiento que comparte con las otras áreas, pues entonces el promotor de la salud empieza a verse profesional, no solo como eres auxiliar preventivo, pues das pláticas y talleres, porque generalmente en el sector de salud se reduce al promotor de la salud solo a eso, das pláticas y talleres, ¿no? Y en realidad, ¿no? O sea, el promotor de la salud, o sea, tiene un campo de incidencia muy grande, ¿no? Y yo lo puedo, pues, vivir y palpar, ¿no? O sea, tal cual. Claro. Bueno, y entonces justo para ir cerrando, ¿qué quisieras decirles a quienes en este momento se encuentran empezando la carrera en el curso de introducción a la promoción de la salud, que como sabes es de segundo semestre, así que apenas van ahí medio enterándose de qué va la promoción? ¿Qué quisieras decirles? Pues primero que nada, que la verdad es que les está tocando ya una generación donde ya se conoce, ¿no? Ya tal cual la carrera, es decir, promoción de la salud, ya no es como años atrás que a mí me tocó como de, ¿y eso qué se hace? ¿Eso qué es, no? Hoy en día, si alguien, pero ¿qué estás estudiando? Promoción de la salud, ya es más sonado, ¿no? Que antes creo que la incertidumbre y el miedo estaba más presente porque era como de las primeras generaciones que tenían que abrir camino sobre aterrizando qué hacía el promotor de la salud, o ya hay una línea más clara. Y la otra es que en los primeros semestres apenas, ¿no? O sea, es como, yo lo veo a veces cuando yo pasaba, pero decía, es como tu tronco común, ¿no? Lo bueno de la carrera ya viene cuando ya llegas a cuarto, quinto semestre, en donde haces trabajo en campo, en donde ya empiezas a adquirir conocimientos y herramientas que verdaderamente vas a trabajar ya afuera, ¿no? Y que la carrera es como todas, o sea, como toda carrera que se estudia, ¿no? O sea, toda la parte teórica, todo el conocimiento que te puedan impartir tus profesores, todo te va a servir, pero no lo vas a ver reflejado hasta que entras a campo. Entonces, una de las sugerencias que yo puedo hacer es, si tienen la oportunidad de hacer voluntariado, de meterse en una modalidad de becario en alguna institución, en algún área que les permita generar experiencia en el campo del promotor, háganlo. De verdad que les va a servir demasiado. O sea, no se esperen a que terminen la carrera para ir a tocar puertas, porque la verdad es que está más que comprobado que el estudiante que empieza a ejercer experiencia antes de que termine la carrera, ¿no? Tiene muchísimas más posibilidades de ser contratado una vez que termina, a uno que hasta que termina va y empieza a tocar puertas, porque lo que busca ahora sí el ámbito laboral, ¿no? Las empresas o las instituciones, lo que buscan es la experiencia.
Entonces podemos a veces terminar con nuestro papelito ya en mano, pero si no traemos experiencia y no sabemos cómo incide operativamente el promotor, pues ahí tristemente nos van a colocar donde ellos quieran y donde ellos piensen que vamos a ser funcionales, ¿no? Y no desde lo que fuimos formados y desde lo que podemos aportar. O sea, esto es al revés. No es que la empresa te esté haciendo un favor o la fundación o la institución te esté haciendo un favor en contratarte. Al contrario, tú tienes una lista de capacidades y habilidades que te forman en la licenciatura y tú ofertas todos esos conocimientos para decir, yo te puedo hacer esta chamba y esto y esto y esto y esto, ¿no? Y entonces sí que las instituciones te vean como un recurso, ¿no? Wow, pues eso último me parece súper importante e interesante, el verlo así, o sea, que más bien ustedes vayan identificando sus propias habilidades y lo que pueden aportar, ¿no? De conocimientos, de habilidades y demás a los espacios y desde ahí, pues que ahora sí que el otro elija, ¿no? El grupo, la comunidad, la empresa, que se sirva de ese menú, pero tenerlo bien claro. Muchísimas Sí. gracias, Nelly, y gracias por compartirnos todo esto y por tu tiempo. En verdad, siempre estar ahí para cuando hago este ejercicio con los estudiantes. Siempre me da mucho gusto ir viendo cómo año tras año va cambiando también mucho de lo que nos compartes. Se nota tu crecimiento. Muchísimas gracias. Ah, Gracias. no, gracias a ti, Pau, gracias a ti y es un gusto y la verdad que al final compartir con mis compañeros que al final, o sea, digo mis compañeros porque venimos de la misma carrera, ¿no? Y que a algunos nos tocó antes abrir camino, pero los que vienen, pues es que tomen eso como de referencia y lo que les pueda servir, ¿no? Entonces, al contrario, gracias por la invitación y pues que sume, ¿no? Que sume lo que aportamos. Muchas gracias.